Eh, la responsabilidad ahora es de Liriano, de la doctora Liriano, R1 de nefrología, que le corresponde glomerulonefritis asociada a otras vasculitis. Adelante, Liriano. Gracias, doctora. Buenos días. Como bien dijo la doctora, hoy vamos a estar abarcando otras glomerulonefritis asociadas a vasculitis, a cargo de una servidora, la doctora Gina Liriano, R1 de nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Vamos a estar hablando sobre lo que es la púrpura de Henoch-Lane y el síndrome de Sjögren y la arteritis de Takayama. Esta imagen ya la han visto en las exposiciones anteriores y la quise traer solamente para destacar que la vasculitis por IgA pertenece a aquellas vasculitis de pequeños vasos y la arteritis de Takayasu pertenece a las vasculitis de grandes vasos. Iniciando con la vasculitis por IgA, antes llamada púrpura de Henoch-Lane, es un síndrome vasculítico sistémico con afectación de la piel, tracto gastrointestinal y articulaciones, debido a una glomerulonefritis característica, asociado a una glomerulonefritis característica, donde se va a caracterizar por depósitos de IgA en los tejidos y que la enfermedad renal se va a definir por depósito mesangial difuso. Dentro de las características epidemiológicas podemos ver que esta es la vasculitis más frecuente en la infancia, representando un 15%, donde el 90% de las vasculitis se presentan en niños entre 3 y 15 años. Tiene una predilección por el sexo masculino de 1,2 a 1 y es poco común en la raza negra, siendo más frecuente en la raza blanca y en los asiáticos. En cuanto a la afectación renal, es más grave en niños mayores y en adultos y puede presentarse en un 20 a un 54% de los casos. Existen los factores de riesgo que determinan la aparición de una enfermedad renal en el contexto de una vasculitis asociada a IgA. No son de todo claros, pero sí hay aspectos clínicos e histológicos que pueden apuntar sobre una posibilidad o una relación en cuanto a la aparición de una nefritis asociada a una vasculitis por IgA, entre los que se encuentran la edad avanzada, los síntomas gastrointestinales, una púrpura persistente, recaída, aumentos de glóbulos blancos y de plaqueta, así como niveles elevados de antistreptolicina O y disminución de C3. Otros factores asociados son el retraso en el diagnóstico, la presentación de angioedema o afectación del sistema nervioso central. La patogénesis sigue siendo un tanto desconocida, pero sí se ha observado que en la vasculitis por IgA existen características clínicas e histológicas que se asocian a la nefropatía por IgA, igual que se encuentran iguales que en la nefropatía por IgA. En ambas entidades existe un aumento de los niveles de IgA galactosa deficiente, por lo que se sugiere que existe el mismo mecanismo patogénico en ambas entidades, donde los depósitos de IgA van a ser predominantemente una IgA polimérica, especialmente la subclase IgA1, que va a haber también componentes de complementos tardíos, lo que va a sugerir la activación de la vía de complemento por la vía alternativa. También van a haber va a haber formación, en estos pacientes va a haber formación de anticuerpos IgE e IgA, los cuales van a actuar en contra de moléculas de la IgA no galactosada o galactosa deficiente. Esto va a llevar a lo que es el desarrollo de autoanticuerpos que pueden atacar células, componentes de células, componentes de los receptores de células mesangiales, así como también la formación de inmunocomplejos que van a provocar daño endotelial, activando así los neutrófilos, provocando que estos migren y siendo esto el principal mecanismo patogénico de la enfermedad. Existen asociaciones entre algunos factores que pueden determinar o que pueden favorecer el desarrollo de enfermedad
de nefritis por IgA, asociada a vasculitis por IgA en el contexto de una vasculitis, como son elevación de factores de crecimiento, activación de complemento, activación plaquetaria y de la coagulación, así como niveles elevados de prostanoides vasoactivos, citoquinas, células T dañadas y gammapatía monoclonal por IgA. Otros agentes que se han visto asociados son aquellos agentes infecciosos asociados a enfermedades como el sarampión y la varicela. También se ha visto casos en pacientes que han presentado infección por adenovirus, infección por hepatitis B, hepatitis C, por Yersinia, micoplasma, pacientes con VIH y estafilococos. También se habla de ciertas asociaciones a vacunaciones, picaduras de insectos, exposición al frío y traumatismos. Las características clínicas de la enfermedad de la vasculitis por IgA va a estar determinada por una tetrada clásica, consistente en una púrpura palpable, sin trombocitopenia y sin coagulopatía, que se presenta en un 95%, por enfermedad gastrointestinal, que se presenta en un 60%, donde la forma más frecuente es el dolor abdominal. También puede haber artritis y artralgia en un 50% y enfermedad renal. Estos síntomas pueden desarrollarse en cualquier orden y en cualquier momento durante un periodo de varios días a varias semanas. En cuanto a lo que nos compete, vamos a hacer más hincapié hoy, es la nefritis asociado a vasculitis por IgA, donde la afectación suele producirse entre unos pocos días y un mes después del inicio de los síntomas sistémicos. La presentación más común es la hematuria glomerular o dismórfica, que puede verse micro o macroscópica, con o sin cilindros de glóbulos rojos. También vamos a tener proteinuria, que por lo general es de rango leve o moderado, pero existe un grupo de pacientes, en un 20 o un 30%, que puede presentarse como un rango nefrótico con elevación de creatinina sérica e hipertensión arterial, presentando esto un peor pronóstico y evidenciándose más frecuentemente en pacientes adultos y niños mayores. Dentro de los hallazgos patológicos en un biopsia renal, la microscopía puede mostrar un amplio espectro de cambios glomerulares que van desde una proliferación mesangial aislada, una proliferación focal y segmentaria, a incluso una glomerulonefritis semilunar severa, donde en estos casos de severidad puede aparecer infiltración de células inflamatorias, sobre todo polimorfonucleares, y pueden haber también necrosis fibrinoide. Esta imagen muestra una proliferación mesangial global con neutrófilos infiltrantes de forma focal, portición con hematoxilina y eosina. Esta otra imagen muestra la imagen superior, es un glomérulo normal, donde se puede ver que el penacho glomerular está ocupado solamente de una o dos células, que son las dobles flechas, y que las luces están abiertas y que la membrana glomerular tiene el mismo grosor que los túbulos. Entonces la imagen inferior nos está mostrando una glomerulonefritis mesangial con áreas segmentadas de matriz mesangial aumentada y una hipercelularidad, que son las flechas. Existe un sistema de clasificación en el cual fue realizado un estudio internacional en enfermedad renal en la infancia, donde se van a correlacionar las lesiones glomerulares con las manifestaciones clínicas y el pronóstico. En esta se va a subdividir en 6 clases. La clase 1 presenta alteraciones glomerulares mínimas, la clase 2 solamente proliferación mesangial, la clase 3 presenta proliferación mesangial que puede ser difusa, B o focal A. Entonces, pero en este caso solamente menos del 50% de los glomérulos van a tener semilunas, lesiones segmentales de trombosis, necrosis o esclerosis. La clase 4 es igual a la clase 3A y 3B, con la diferencia de que van a haber semiluna en el 50 a 75% de los glomérulos.
La clase 5 van a haber cambios semilunares en más del 75% de los glomérulos, y la clase 6 va a haber un pseudopatrón membrano proliferativo. La hematuria va a ser común en todas las clases y se puede encontrar proteinuria de algún grado en todas, pero el síndrome nefrótico va a estar presente solamente en el 25% de los grupos con clase 2, 3, 1, 2 y 3. Y de manera similar, los grupos 3B, 4 y 5 tienden a progresar hacia una enfermedad renal. En cuanto a la inmunofluorescencia, el hallazgo diagnóstico va a ser el depósito de IgA dominante o codominante de la clase IgA1, pero también podemos encontrar IgG, IgM, C3 y properdina a nivel de mensaje. Puede haber también extensiones segmentarias hacia áreas subendoteliales. En el caso de hallazgo de depósitos de C1 o C4, este no es muy frecuente, y en caso de que aparezca se debe pensar en una nefritis lúpica. La imagen muestra depósitos grandes de IgA mensajial que son diagnóstico indistinto, tanto o de una nefritis asociada a una vasculitis por IgA o de una nefropatía por IgA, porque van a tener los mismos depósitos. Pero se puede destacar que las paredes capilares no están delineadas, ya que los depósitos se van a ver a nivel mensajial. La microscopía electrónica va a revelar los típicos depósitos electrodensos en el mensaje con aumento de la hipercelularidad de la matriz mensajial. En la imagen se observa, donde está marcada la D, son los depósitos mensajiales. La imagen inferior es simplemente una imagen de un glomérulo normal con microscopía electrónica para así hacer la comparación de ambas. En cuanto al diagnóstico, se va a basar principalmente en la historia clínica. Cuando tenemos un paciente que presenta púrpura, dolor abdominal y dolor articular, con hallazgos en el examen de orina de una hematuria, puede ser una hematuria macroscópica o microscópica, nos va a hacer sospechar de esta entidad. Realmente, como la tetrada es clásica, generalmente no se necesita biopsia, pero en caso de necesitarse biopsia, se puede optar por la biopsia de piel, donde se van a encontrar infiltración de células inflamatorias y una vasculitis leucocitoclástica. En caso de biopsia renal, existen ciertas indicaciones para realizarla, como son en un paciente con un diagnóstico incierto, aquel paciente con afectación renal más grave, o aquel paciente con una nefritis asociada a vasculitis por IgA sospechada o confirmada, que presente una proteinuria mayor de 1 gramo o un deterioro de la función renal. Existe dentro de los hallazgos de laboratorio, vamos a tener que los niveles de plaquetas, complementos habitualmente es normal. Los niveles séricos de IgA van a estar elevados, y van a existir la asociación de ciertos anticuerpos de IgA que también se van a encontrar elevados, como son el factor reumatoideo IgA, inmunos complejos circulantes con IgA e IgG, anticuerpos anticardiolipinas IgA, agregados de fibronectina IgA, anticuerpos anti-alfa galactosilo IgA e IgA asociado a ANCA. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con vasculitis asociada a ANCA, síndrome de antifosfolípido, sepsis, vasculitis por hipersensibilidad, crioglobulinemia, lupus eritematoso sistémico y glomerulonefritis asociada a infección. Muchas veces para el diagnóstico diferencial se retarda varios tiempos, varias semanas, para ver en caso de aquellas presentaciones que sean atípicas y que no presenten la tetrada completa. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes reciben medidas de soporte con reposo, hidratación y analgésico. Existen algunos datos que sugieren que el uso de esteroides, de corticoides, para aliviar el dolor y la artralgia puede ser eficiente, pero estos no
van a prevenir la recurrencia de la enfermedad. El tratamiento entre niños y adultos es diferente. La CADOC en el 2012 reportó o sugirió que en niños que en niños con proteinuria superior a 0.5 gramos por día, incluidos aquellos con síndrome nefróticos, se podrían tratar con IECA o comprar como antiproteinúrico durante 3 a 6 meses. Y que en caso de que pasado este tiempo no respondieran al tratamiento, se podría administrar terapia con glucocorticoides. Sin embargo, algunos autores no están de acuerdo, ya que estos dicen que condenar, que no darle o retrasar la colocación de glucocorticoides a un niño era condenarlo a que éste sufriera una enfermedad, una progresión hacia enfermedad renal temprana. El objetivo de tratamiento es una reducción de la proteinuria con preservación de la función renal, y la terapia inmunosupresora se utiliza en aquellos pacientes con proteinuria marcada, mayor a 1 gramo por día, y con función renal alterada durante el episodio agudo. UpToDate describe estas pautas para el tratamiento. Ya dijimos en cuáles pacientes vamos a colocar la terapia con inmunosupresores. En el caso de pacientes con hematuria micro o macroscópica, con proteinuria menor a 1 gramo por día, con creatinina sérica normal, el tratamiento es IECA con ARA2 para disminuir la proteinuria, con un seguimiento de proteinuria en 24 horas y creatinina sérica. Ellos recomiendan que el primer mes sea cada 2 semanas y luego mensual durante 6 meses. Que en caso de enfermedad renal grave, con proteinuria mayor a 1 gramo por día y elevación de creatinina sérica o evidencia de semilunas en la biopsia renal, se inicia pulsos de metilprednisolona durante 3 días en dosis de 500 a 1000 miligramos endovenoso, para luego continuar con prednisona 60 miligramos al día o 120 miligramos en días alternos durante 6 meses. Esto asociado a IECA o ARA2. Con la paulatina, que en el caso de que el paciente responda al tratamiento con una reducción de proteinuria menor a 1 gramo por día y una creatinina sérica estable o mejorada, que se debe disminuir gradualmente la prednisona a los 2 meses con un objetivo de 10 o 20 de 10 miligramos en el caso de la dosis de 60 miligramos por día, o a 20 miligramos en el caso de la dosis de 120 miligramos en días alternos. Aquellos pacientes con proteinuria persistente de más de 1 gramo por día, se recomienda realizar nuevamente la biopsia renal para valorar la progresión de la enfermedad, y que se recomienda además que si existen lesiones crónicas sin inflamación activa, suspender los glucocorticoides y continuar solamente con la terapia antiproteinúrica basada en IECA o en ARA2. Sin embargo, si las lesiones inflamatorias son activas, se recomienda el uso de micofenolato de mofetilo o de ciclofosfamida. Existen otras terapias alternativas, como son el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, donde Brenner destaca un estudio multicéntrico de 22 adultos con vasculitis por IgA, de los cuales 18 presentaron afectación renal. Estos recibieron una dosis de rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado semanal durante 4 semanas, o en dosis de 1000 miligramos administradas con 2 semanas de diferencia, solo o en combinación con otras terapias inmunosupresoras. Estos tuvieron un seguimiento, una mediana de seguimiento de 24 meses, y tuvieron como resultado que 20 pacientes, para un 91% lograron la remisión, pero que de estos 20, 7 experimentaron recaída posterior a la enfermedad y que presentaron disminución de la proteinuria y que la tasa de filtración glomerular se mantuvo estable. También se recomienda la ciclosporina en 5 miligramos por kilogramo de peso durante 12 meses. El uso de inmunoglobulina se ha intentado con éxito en un pequeño grupo de pacientes, pero se requieren datos para confirmar su beneficio, al igual que la plasmaféresis, que se ha utilizado en varios pacientes con enfermedad grave, generalmente semilunas e insuficiencia renal rápidamente progresiva. Pero sus beneficios no están de todo claros, ya que fue realizada en conjunto
con la administración de inmunosupresores y que los efectos adversos secundarios fueron graves. En cuanto al pronóstico, esta es una enfermedad que por lo general tiene un buen pronóstico, que es autolimitada, pero puede recidivar en meses o años. Aquellos pacientes con afectación focal, con hematuria y proteinuria leve, tienen un pronóstico excelente, con una recuperación completa del 94% en el caso de niños y un 89% en el caso de adultos. Brenner destaca una serie de un estudio de 250 pacientes adultos, de los cuales el 11% progresó a una enfermedad renal terminal y el 13% tuvo algún grado de insuficiencia renal con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Existen factores de mal pronóstico en cuanto a la nefritis asociada a vasculitis por IgA, como son la presentación de síndrome nefrítico, la mayor edad, presentación de síndrome nefrótico severo o con depósitos de IgA deficiente de galactosa y anticuerpos contra anticuerpos IgA e IgG aumentados, evidencia de fibrosis intersticial y necrosis fibrinoide en la biopsia renal, extensión de mensaje hacia paredes capilares y mayor formación de semilunas. También niveles elevados de marcadores oxidativos en proteínas plasmáticas. En cuanto al trasplante renal, este tiene una recurrencia del 35% a los 5 años. Los depósitos de IgA en el injerto es frecuente. Tiene una tasa de pérdida del injerto de 2.5 y 11% a los 5 y 10 años respectivamente, que se deben por lo general a afectación extrarrenal activa. Se recomienda retrasar el trasplante de 12 a 24 meses después de la aparición de la púrpura y que además destacan que existe mayor riesgo de presentación en aquellos trasplantes de donantes vivos emparentados. Continuamos ahora con la arteritis de Takayasu, que tiene características parecidas a la arteritis de células gigantes. Es una arteritis de grandes vasos porque afecta principalmente a la aorta abdominal y sus ramas, así como el arco aórtico. Y se va a caracterizar por la presencia de inflamación y estenosis de las arterias medianas y grandes que pueden provocar soplos a nivel de la arteria subclavia, arterias braquiales, carótidas y vasos abdominales. Se presenta más frecuentemente en mujeres jóvenes, en el 80 al 90% de los casos, con una mediana de edad de 10 a 40 años. Su presentación inicialmente es como síntomas constitucionales, como pérdida de peso, fiebre baja y fatiga, y que luego se va a asociar a daño, los síntomas se van a asociar a daño vascular. Los hallazgos histopatológicos incluyen arteritis con inflamación transmural por linfocitos, monocitos, polimorfonucleares, células gigantes multinucleadas, que en la fase crónica va a aparecer fibrodisplasia de la íntima y cicatrización de la media, que pueden dar lugar a estenosis vasculares graves o a obliteración total de la luz. En cuanto a la enfermedad renal, esta se debe generalmente a arteritis obliterativa de la arteria renal principal o a estrechamiento del ostium renal, secundario a aortitis abdominal, que va a llevar a lo que es una hipertensión renovascular. Dentro de los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar anemia leve y vamos a encontrar todos los reactantes de fase aguda elevado, como son la eritrosedimentación, el PCR, y vamos a encontrar niveles aumentados de gamma globulina. Sin embargo, las pruebas serológicas para ANCA, BDRL o antistreptolicina e incluso los complementos, por lo general suelen estar normales. La arteriografía, la tomografía y la resonancia han sido útiles al momento de diagnóstico de esta entidad. En casos de hipertensión, la hipertensión suele ser grave en el 40 a un 60% de los casos y se debe
a una disminución de la elasticidad de la aorta, así como aumento en la secreción de renina secundario a la estenosis de la arteria renal. También vamos a encontrar hematuria, proteinuria leve y vamos a tener una creatinina sérica normal. Vamos a encontrar un aumento en la relación BUN-creatinina, lo que nos va a sugerir los datos de una injuria renal prerenal. En caso de la insuficiencia renal progresiva, es poco frecuente. Los pacientes con arteritis de Takayasu pueden presentarse como una glomerulonefritis mesangial proliferativa leve con depósitos mesangiales de IgG, IgM, IgA y C3, que van a constituir los depósitos mesangiales electrodensos. La afectación glomerular, puede aparecer afectación glomerular atípica con esclerosis y nódulos mesangiales semejantes a la microangiopatía trombótica crónica o a la nefroesclerosis diabética. El tratamiento se basa básicamente en corticosteroides que va a responder bien, con los cuales la vasculitis y los síntomas sistémicos van a responder bien, aunque también se ha hablado del uso de otros fármacos como la azathioprina, el metotrexate, la leflunomida, ciclofosfamida, algunos anticoagulantes, NF y el ácido acetilsalicílico. También se habla, pero existen pocos datos sobre el uso de tocilizumab, que es un fármaco antileucina 6, que ha demostrado resultados prometedores, pero se necesitan más datos, más evidencia. Ya la última patología es el síndrome de Sjögren, que no es más que se va a caracterizar por infiltración crónica de células inflamatorias de las glándulas exócrinas, salivales y lacrimales, que se acompaña del complejo Zika, o sea, serostomía y seroftalmia. Esta, además de la afectación a nivel de las glándulas exócrinas, se puede ver afectación a nivel de otros órganos como riñones, pulmones, esófago, tiroides, estómago y páncreas. Se puede estar asociado a manifestaciones de enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, etc. También a trastornos inmunológicos como la hepatitis activa crónica, cirrosis biliar primaria, enfermedad de Crohn. Dentro de las anomalías serológicas que podemos encontrar, vamos a ver hipergamma-globulinemia, factor reumatoide, pueden haber ANA con patrón homogéneo o mutado, pueden haber crioglobulinas, pero el complemento, por lo general, el complemento es normal. Dentro de las manifestaciones renales, la forma de presentación más frecuente es la de una nefritis intersticial. Va a haber afectación tubulointersticial, o sea, es una tubulopatía. Va a haber afectación tubulointersticial con acidosis tubular renal, va a haber disminución de la capacidad de concentración, hipercalciuria y las alteraciones a nivel del túbulo proximal son infrecuentes, pero cuando se presenta, está asociado al síndrome de Fanconi, como el síndrome de Fanconi. También va a haber hipocalemia. En el caso de la enfermedad glomerular, que es menos frecuente, puede presentarse como una glomerulonefritis membranoproliferativa, como una nefropatía membranosa, una enfermedad por cambios mínimos, incluso como una nefropatía por IgA o una vasculitis asociada a ANCA. La enfermedad, Brenner reporta o hace referencia sobre un estudio con 470 pacientes que fueron seguidos durante 10 años, de los cuales 20 pacientes, representados por el 4%, presentaron enfermedad renal manifiesta y que dicha enfermedad se presentó en forma de nefritis intersticial en 10 pacientes, lesiones glomerulares en 8 pacientes o de ambas entidades en 2 pacientes. La enfermedad glomerular se presentó como hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. También se evidenció que existían ciertos grados de vasculitis renal con hipertensión e insuficiencia renal. La patología renal va a mostrar inflamación intersticial crónica activa
por un infiltrado linfocítico y de células plasmáticas, fibrosis intersticial variable y atrofia tubular. Va a haber esclerosis inespecífica con esclerosis mesangial, engrosamiento y plegamiento de la membrana basal glomerular. A nivel de la inmunofluorescencia y de la microscopía electrónica vamos a encontrar depósitos inmunitarios localizados en la región mesangial o en la cara subendotelial o subepitelial de la membrana basal glomerular. El tratamiento, igual, se recomienda el uso de prednisona de 1 miligramo por kilogramo de peso por día, con una dosis de máxima de 60 miligramos por día, para retirarse gradualmente luego de 6 a 8 semanas de tratamiento. En caso de recaída, se recomienda una terapia de mantenimiento con aciatropina de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso por día. En el caso de enfermedad glomerular, se han descrito asociación de prednisona con citotóxico que han dado buenos resultados, así como el uso de inmunosupresores. Esta es la bibliografía. Gracias por su atención. Gracias, Liriano.